8:39 de la mañana, continuamos con más de Entre Noticias. La etiqueta del día de hoy la tenían en pantalla, Turismo, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto al tema que estamos abordando en Entre Noticias, por supuesto, turismo. Estamos hablando de turismo sostenible con el señor Juan Carlos Guinán, presidente de la Red de Turismo Sostenible AETE y director de Sitios Wow. ¿Qué zonas puede considerar que precisan una profunda regeneración turística en nuestro país, en Venezuela? Bueno, como estábamos diciendo antes, Venezuela tiene todo. Tenemos, somos un país andino, somos un país caribeño, somos un país amazónico, somos un país llanero. Además tenemos médanos, tenemos playas con vientos espectaculares que nos sirven para la práctica de deporte a nivel internacional. Como te estaba diciendo antes, uno de los puntos a lo mejor más graves donde puede haber una mayor degradación porque su impacto es muy duro, porque es un sitio de poca regeneración, es todo lo que es el Parque Nacional Canaima, el sur de Venezuela, la Gran Sabana, la zona de Roraima. O sea, ahí se están cometiendo errores que van a ser muy difícil recuperar. Ahí hay que hacer un trabajo importante en generar un turismo sostenible de verdad. Calculando capacidades de carga, cuántas personas máximas pueden subir a cierto tepuy, cómo se planifica eso con ciertas permisologías, etcétera. También que sea fluido, porque tampoco puede ser una cosa que sea totalmente entrabado, ¿no? Con mucha educación, hay carros que de repente hacen una trilla por el medio de la Gran Sabana y eso no se recupera, es un ecosistema demasiado débil. Yo diría que ese debería ser uno de los focos más importantes, porque además el macizo guayanés, o sea, Venezuela, como dijimos, tiene maravillas, pero muchas de ellas también la tienen otros países. Entonces uno tiene que saber competir, ¿no? Es decir, si tú vas a vender las playas de Margarita o de Los Roques o de Falcón, tú estás compitiendo contra muchos otros países que tienen playas bellísimas también. Y ahí tenemos que hacer un trabajo maravilloso para que al atraer turistas internacionales, que nos dejan dólares, y eso es importante, o sea, nosotros tenemos que lograr convertir en el país Oro verde. en orito verde, que genera beneficio en las comunidades, porque además eso tiene el turismo, que ese oro verde, como tú dices, llega directo a la gente. Tenemos que ser muy competitivos en saber atraer gente. Ahora, el macizo guayanés en particular es algo que es único, es nuestro y único de Venezuela. Se comparte un poquitico con Brasil, un poquitico con Guyana. Pero el macizo guayanés es algo que nosotros podemos vender, digamos que con poca competencia, porque no existe algo parecido en el mundo. Hay que saberlo hacer porque no podemos traer miles de personas al macizo guayanés porque tiene un impacto muy, muy importante. Digamos, Canaima precisamente o el Salto Ángel, etcétera, hay que hacerlo de una forma planificada porque no puede tener una capacidad de carga mayor de lo que resiste el lugar. Pero nosotros tenemos que lograr posicionar Canaima y nuestro macizo guayanés internacionalmente. Por acá quiero compartir con usted muchos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiaseb. El primero lo hace el señor Douglas Bolívar. Bonita la oportunidad de resaltar las bellezas turísticas de nuestro país. ¿Por qué no tener de invitada a la ministra de Turismo? Es el comentario que nos hace el señor Douglas. Juan Rafael Araujo, buenos días. Turismo, por favor, prohibir proliferación de tarantines en Laguna Mucubají, en Mérida. Hambre destruye todo. Douglas Bolívar otra vez nos comenta: agradecido, me quedaré en sintonía del programa. Maracay y amable en turismo. Juan Rafael Araujo, los páramos de Mérida destruidos por buhoneros y miseria. Ocio y Turismo nos comenta: aspectos para sostenibilidad del turismo, crear materia desde preescolar sobre bondades del turismo. Parte también de nuestra cultura, ¿no? Crear un poco ese cariño por el país y por las cosas que se tienen dentro del país, de no destruirlas, porque muchas veces se construye o se arregla una plaza y en 3 meses ya no funciona. Eso no lo dañó el Estado, eso lo dañamos nosotros, los ciudadanos. Bueno, por ejemplo, está la ciudad vacacional de los Caracas. Se inaugura, se reinaugura, se hace y vuelve otra vez, como que tú dices, pero bueno, yo paso por ahí relativamente con bastante frecuencia y tú dices, esto es increíble, o sea, lo que pudiera hacer, lo que el señor dice de los Andes es totalmente cierto. Para mí, una de las zonas más bellas de Venezuela, porque he sido excursionista y me encanta la montaña, y es un dolor ver esa cantidad de tarantines con bolsas negras que cuelgan en la orilla de la carretera, en el Pico del Águila. De verdad que es una cosa que tú dices, ¿cómo puede darse esto? Entonces ahí, bueno, nuevamente, una buena planificación con unos buenos y claros objetivos
de querer convertir eso en un destino turístico real implican, uno, educación, pero por otro lado también que las cosas se delimiten de manera tal de que ahí no haya lo que no puede haber. Y esa gente que está montando un tarantín por necesidad, porque además lo necesita y va a vender algo en ese tarantín, forma parte de la cadena turística, pero hecha desde una perspectiva bien, de una perspectiva que está planificada y que tiene su local o su espacio para poder vender esos productos que están vendiendo o ofrecer el servicio que están ofreciendo. Por acá, Aurelio, buen día. La minería, turismo aplicando normas estrictas y atacando la corrupción generan ingresos ingentes al país. Ocio y turismo, no hay políticas públicas, son una colcha de retazos, son discriminatorias. Iván Pérez, hola, buen día. El turismo es la base de la recreación. ¿Por qué no insistir al 100% el turismo en el país, inculcando la conciencia? Además que hemos visto, por supuesto, ejemplos, por ejemplo, España, que estuvo con esta crisis, está Sí. todavía en la crisis, pero vemos cómo se sostiene por el turismo. Ellos únicamente, prácticamente viven del turismo. Sí, ¿Por qué si en Venezuela tenemos tantas cosas y el mejor clima prácticamente, no podemos tener un mejor turismo? Es una pregunta de las 10.000 lochas. El turismo es una actividad muy leal. ¿Por qué te digo que es una actividad muy leal? Porque es una actividad que la gente, digamos, olvida rápido y vuelve inmediatamente a lugares que han podido ser afectados de alguna manera. Hay tsunamis que han devastado, por ejemplo, islas del Pacífico. Y en una recuperación de un año, esos destinos han tenido la misma cantidad de turistas que el año antes de que hubiera ese destino, el día antes que hubiera el tsunami devastador. Yo te aseguro que con todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en París y en Francia, París en particular está volviendo a tener la misma cantidad de turistas porque están haciendo las cosas que se deben hacer. O sea, se recupera relativamente rápido después de una tragedia o de lo que hace al turismo una actividad relativamente, digamos, leal. España sufrió una dictadura, bueno, muy larga, su historia ha estado también plagada de ciertas crisis, igual que nosotros, y ellos han apostado al turismo y la gente va para España. Eso sí, preservan al máximo cualquier esquina que tenga cierto patrimonio histórico, arquitectónico, cultural. Eso no se destruye. Cosa que aquí no sucede, porque hemos visto, por ejemplo, el Puente de los Leones en La Paz ya no existe. Exacto. O sea, Ahí colocaron unas cuestiones metálicas, ¿cómo que se llama esto? Para que la gente no se lance. Ajá. Terrible, quitaron toda la parte del puente y lo destruyeron. Bueno, Ya no existe el Puente de La eso Paz. implica un poco de conciencia, lo que estábamos hablando antes. Aquí nosotros tenemos que preservar las cosas que tenemos. Obviamente que lo que más tenemos que preservar es la naturaleza, pero nuestros elementos arquitectónicos, históricos, también tenemos que preservarlos. Así como tenemos que rescatar por lo menos toda la parte culinaria y gastronómica. Nosotros nos podemos convertir en un destino de turismo gastronómico y uno muy especial, a mi modo de ver, que es algo que yo creo que Venezuela está bien vista mundialmente por eso, que es nuestra música. Nosotros podríamos a través de la música convertir este país en un destino musical. Bien, Una ¿qué le decimos? perspectiva que tengo. ¿Qué le decimos entonces para cerrar ya la entrevista a las personas que nos ven hasta ahora con respecto a turismo sostenible? ¿Qué le podemos decir? Un mensaje breve. Bueno, mucho emprendimiento, gente con ganas de hacer cosas voy a hacer una cuñita que se acerque a AETE a través de nuestras redes @AETE Venezuela, @AETE Venezuela y el mail info@aete.org. Estamos tratando en lo posible de generar una organización que agrupe la mayor cantidad de pequeños emprendedores, posadas, promotores turísticos, operadores turísticos, de manera que haya por lo menos tengamos formación, capacitación, certificación y hagamos las cosas como se deben hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Alguna red social personal por donde lo puedan seguir? Juan Guinán. Bien. Guinán termina en D. Muy bien, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos Gracias. corresponde hacer otra pausa y ya venimos con más de Entre Noticias.